estábamos viendo justamente el acto central que se realiza en la provincia del Chaco, a cargo del gobernador de la provincia, Jorge Milton Campitanich. Lo veíamos al ministro de Educación, Aldo Lineras, también. Sí. Así que bueno, y toda la gente que asiste a estas fiestas patrias tan importantes, ¿no? Epa, por supuesto. Que- Es lo más lindo Y también. que no tenemos que perder esta esencia. Exacto, y está todo junto, unión. Exactamente, me gusta eso, me gusta esa palabra. Y bueno, y hoy lo tenemos a él, al profe Casi, como le digo yo, porque como es muy largo su apellido y a mí sinceramente a mí se me complica. cuesta pronunciarlo. Porque casi Briuduk, ¿no? Sería... Ahora le vamos a preguntar a él Sí, bien cómo ¿cómo es. Le vamos a sería? dar la bienvenida, ¿le parece? Dale. Hola, profe, ¿cómo Hola, le profe, va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo es el apellido? Bueno, el apellido es de origen ucraniano, Casi Brodiuk. Casi Pero Brodiuk. en realidad por mis venas corre sangre criolla, cardoso, alemana, nicla, como un poco ese pluralismo que tenemos nosotros todos los chaqueños, ¿no? Por esa influencia tan linda del mundo criollo, del mundo inmigrante. Digo, por ahí pensar que estamos hoy festejando los 213 años de la Revolución de Mayo, somos como Estado, un Estado que tiene 2 siglos, pero como nación somos muy jóvenes culturalmente. Exacto. Entonces, bueno, también de bien estos apellidos que tenemos nosotros. Exactamente, y hoy estábamos justamente diciendo esta fecha patria que estamos viviendo, que para llegar a lo que hoy podemos vivir, festejar este 25 de mayo, pasó mucho a lo largo de la historia. Exactamente, por ahí uno plantea la Revolución de Mayo como un hecho aislado y no tiene que ser así, porque en realidad este proceso se empieza a vivir en toda América Latina. Principios de ese siglo XIX que estaba internacionalmente bastante consternado, ¿no? Teníamos una Francia de la mano de Napoleón, poderosa, dominando toda Europa, una Inglaterra dominando los mares. Entonces ese orden internacional estaba muy, pero muy modificado a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Piensen ustedes en la Revolución Industrial, piensen en la Revolución de las 13 colonias, o la Revolución Francesa, que van a ser modelo, claro está. Todos nos quedamos con esas imágenes que veíamos en los manuales de la historia de cuando nos enseñaban, ¿no? Todo lo que llevó y que todavía hoy nos cuesta como Argentina poder hablar de una Argentina federal, auténticamente federal. ¿Por qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando con la historia, diríamos? Y bueno, por ahí yo creo de que Buenos Aires como capital del virreinato tenía un poder. Recuerden ustedes que hasta antes de la creación del virreinato en 1776, Buenos Aires era una ciudad, era la ciudad más austral que tenía España en América. Sí. Una ciudad que había surgido a partir del contrabando. Acá no vamos a tener la nobleza, no vamos a tener esa nobleza que se observa en México o esa aristocracia y nobleza que se observa en Perú. Vamos a tener comerciantes que fueron haciendo su dinero a partir del contrabando. En 1776 Buenos Aires se convierte en capital del virreinato y cuando se produce la revolución era, podríamos decir, la hermana mayor. Pero bueno, teníamos ciudades como Corrientes, como Córdoba, como Salta, Jujuy, Mendoza, que eran ya ciudades con características particulares. Yo creo que por ahí el puntapié inicial de las revoluciones americanas tendríamos que buscarla en las nuevas ideas. Esas nuevas ideas que planteaban a mediados del siglo XVIII, liberalismo económico, tolerancia religiosa, igualdad social y sobre todo participación política, ¿no? Es por eso que a finales del siglo XVIII estalla la famosa Revolución de Mayo. Esa situación trastoca todo el escenario internacional y a principios del siglo XIX vamos a tener distintos movimientos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, el de Mayo. Y veo que la señorita está vestida con colores que se relacionan justamente con la revolución. El rojo es un color revolucionario, ¿no? Pero la Revolución de Mayo fue ese génesis de nuestro país, ¿no? Porque había mucho trabajo por hacer, distintas tendencias, morenistas, saavedraistas, algunos que querían una independencia vinculada
a Inglaterra, otros a Portugal, otros no querían una independencia. Entonces, digo el Génesis porque ahí se inicia todo un proceso que podemos llamar, como hoy dijimos, de los primeros gobiernos patrios. Digo, estos próceres que tuvimos, algunos conocidos y otros anónimos, planteaban la lucha con España, planteaban organizar jurídicamente estos espacios, una constitución y una independencia. Una independencia que va a llegar 6 años después, ¿sí? En esto que nosotros conocemos como el Congreso de Tucumán. Pero esa independencia nos presenta un país que es las Provincias Unidas de América del Sur. Un país inmenso, gigante. Ese era el sueño que se tenía, ¿no? Definimos una república, pero no sabíamos si una república unitaria, una república federal, y ahí vamos a entrar en estas luchas intestinales hasta prácticamente 1853, que empezamos a definir un Estado federal. Y entre 1853 y 1862 empezamos a llamarnos recién República Argentina. Nos vamos a... Es profe. ¿Y cómo lo trabajan estos temas en el colegio para que el chico, veo que los chicos ahora algunos sí les gusta historia, otros no? Pero cuesta un poco, ¿no? Sí, pero ¿cómo se hace para el chico de hoy, el chico de este siglo, decir, a ver, para atraparlo, para trabajar estos contenidos? Motivarle, sepa un poco más de historia. Esto es un desafío, pero bueno, yo creo que la pandemia ha provocado un gran cambio en el sistema educativo, ¿no? Creo que un salto. Yo que soy un modelo 68, me costó mucho incorporarme a las nuevas tecnologías, pero hoy trato de ofrecer, primero de llamar la atención al alumno con un tema musical, con un video, con una pequeña historia como sintética, para luego entrar en tema y digo, siempre traer esa historia a nuestra realidad. Hoy estamos cumpliendo 213 años de Revolución de Mayo. Y es una fecha clave también porque se cumplen 40 años de esta democracia, esta democracia que nació en 1883, digo, una democracia moderna, por ahí de la mano de todos los argentinos, pero sobre todo conducido por don Raúl Alfonsín, uno de los políticos que en sus discursos de campaña planteaba justamente elementos del preámbulo de la Constitución Nacional, porque el deseo de 1983 era volver a una democracia moderna, pero con esos pilares de la Revolución de Mayo, de justicia, de paz, de libertad, pilares que hoy nosotros tenemos que seguir sosteniendo porque tenemos un futuro promisorio. Una Argentina con un crecimiento demográfico sumamente interesante, una Argentina que puede ser autosuficiente energéticamente, una Argentina que con trabajo puede alimentar a millones de personas. Creo que tenemos un Estado provisorio y federal. Siempre tomo eso que usted dice, profe, de que, y siempre me lo digo, pienso, tenemos un país donde cada provincia tiene una riqueza, porque la Argentina tiene cada provincia una riqueza. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto lograr que esta Argentina crezca así, que todavía seguimos hablando de que si somos federales, que si no somos federales? ¿Por qué cuesta tanto? Yo creo que hay responsabilidades que son internas y responsabilidades que son externas. Y digo, responsabilidades externas me refiero a una política de compra en bloque, venta en bloque, una política a nivel internacional, porque el sistema de bloques ha funcionado muy bien, y también el Psicosur. ¿Por qué no el Psicosur? Tomar todas esas regiones de este a oeste que abarcarían Chile, Bolivia, Paraguay, el norte argentino y parte de Brasil, como un sistema económico importante para explotar. Argentina tiene que salir de la mano de los países latinoamericanos adelante, a enfrentar el mundo. Y cambiar esa mirada que tuvimos por años, una mirada europeizante. Exactamente. Tener una mirada más globalista, podríamos decir, mirando al Atlántico y mirando al Pacífico. El Pacífico tiene un mercado que es el mercado, podríamos decir,
asiático, ¿no? El chino, importante para exportar, para comerciar. Así que Argentina tiene que tener esas dos miradas fundamentales. Invertir en educación, sobre todo, y la gran importancia que tiene nuestra dirigencia política, ¿no? Tener una mirada federal. Tener una mirada federal y que empiecen a ver esto del preámbulo, ¿no? Nuevamente, que la clase política empiece a revisar también eso, porque usted bien lo decía, Alfonsín lo hacía siempre. Bueno, estaría bueno que la clase política empiece a hacer, quizás no sea un mea culpa, pero que empiece a mirar también, que empiece a mirar un poquito la historia, ¿no? Exacto. Me parece a mí, y como siempre digo, Argentina, por ejemplo, uno cuando viaja se da cuenta en esto de que la salud, por ejemplo, que tenemos una salud pública, que educación pública. Exactamente, que uno va a otro lugar y ya te enfermaste, hay que pagar. Hay que pagar. Entonces siempre estamos como mirando los otros países, y como usted lo dice, siempre estamos mirando a Europa, ¿no? Siempre estamos mirando a Europa y capaz que tenemos que empezar a agarrar, tomarnos de la mano entre nosotros los países vecinos de acá, de nuestros lugares, ¿no? Más cercanos. Sí, el poder tener agua, como decía hoy, un clima variado y un suelo fértil, muy pocos países del mundo lo tienen. Argentina tenemos todo. Todos tenemos todos todo. Los climas, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos... Todo. Es un país muy rico, Sí. realmente, en todo lo que es naturaleza y también la parte económica también. Sí, a mí me duele bastante cuando escucho por ahí a la gente decir, este país que no sirve, que me quiero ir, que... No sé, a mí, yo hablo de mí, a mí me duele mucho. Esto, ¿no? De conozca su país paisano, ¿no? Exactamente. Primero recorrer el país y uno va a encontrar que tiene distintos escenarios y una riqueza grande, ¿no? Nosotros creo que a veces tienen un poquito que ver los medios de comunicación, miramos mucho a Buenos Aires. Así es. ¿No? Eso es Entonces, si tenemos en un canal de cable una gran cantidad de canales nacionales que nos plantean una mirada a nuestra identidad, a quiénes somos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, conocernos primero. Y digo, después proyectarse al mundo, porque el mundo es pequeño. El mundo es pequeño. Hoy tenemos el mundo en nuestras manos, tenemos Así el es. mundo en el celular, pero primero conocer lo nuestro. Bueno, me Entonces, encantó. genial, ¿Le gustó? sí. A mí me encanta. Yo disfruto un montón con el Fue profe. una cachetada de información espectacular. Bueno, profe, Muchas muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, venirse un feriado, así No, que... un placer. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.